a partir del nuevo código, uno de los cambios sustantivos que tenemos que entender es que policía y fiscales vamos a tener que trabajar juntos, vamos a tener que llevar adelante las investigaciones juntos, y una cosa que tenemos que tener claro es que se terminó el ellos y el nosotros. A partir de ahora somos el nosotros, es decir, el fiscal y el policía tendrán que trabajar juntos. Aquello de que nosotros los agarramos y ellos lo sueltan, o que no nos trajeron la prueba, se terminó a partir del 1 de noviembre, tendremos que trabajar juntos y tendremos que obviamente decidir en un determinado momento, ¿tenemos un caso o no tenemos un caso? Para explicarle al vecino claramente qué es lo que va a cambiar, en primer lugar, pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que hasta hoy la investigación la hace el juez. ¿Ah? Algo que no es natural, porque lo natural en un juez no es que investigue, sino que juzgue, que resuelva conflictos. El sistema inquisitivo pone en la cabeza del juez la investigación. En el sistema acusatorio, el que va a empezar el 1 de noviembre, quien lleva adelante la investigación, quien dirige la investigación, es el fiscal con el auxilio de la fuerza de seguridad, fundamentalmente la Policía Nacional, y en los lugares donde hay otras fuerzas como Prefectura Nacional Naval o la Policía Aeronáutica u otras autoridades administrativas que tengan funciones de policía, será con ellos. El fiscal investiga y acusa si tiene elementos, hay una persona que es acusada que se defiende, esas dos partes están en pie de igualdad, y hay un tercero que está en un nivel superior, que es el juez, que lo que hace es resolver el conflicto entre esas dos partes. En el sistema actual, esta clara separación de roles que yo le estoy marcando, donde hay un fiscal, una defensa y un juez, es un triángulo perfecto, en el sistema actual eso no se da, porque el legislador puso al juez a hacer la labor del fiscal, a investigar. Entonces, al poner al legislador, al juez, a desarrollar la labor de una de las partes, coloca a esa parte en un plano superior al otro. Y por otro lado, lo que no es menor, contamina a ese juez, que está desarrollando una investigación y que luego tiene que decidir el conflicto en base a la prueba que él mismo juntó. La primera diferencia es esa. La segunda diferencia se deriva de esta, y es que esto es un proceso adversarial, es decir, hay dos adversarios que están en igualdad de condiciones, y hay un tercero, el juez, que está por encima, que es el que resuelve, cosa que no se da en el sistema inquisitivo. La tercera es que es un proceso oral y público, como lo marca el código, así está establecido. Obviamente la etapa de investigación no es pública, la etapa de la investigación no tiene por qué ser conocida. El código establece algunas excepciones, si estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, estamos hablando de delitos sexuales y demás. En esos casos, obviamente, por razones, yo diría, la razón del artillero, esos casos no van a ser públicos. Pero el principio general es que todos los actos del proceso, no de la investigación, son públicos. ¿Cuál es el mayor beneficio del ciudadano común de este nuevo Código de Proceso Penal? Primero, porque la víctima de un delito, que hoy es el gran olvidado y que no tiene ningún derecho, hoy nosotros a la víctima le pedimos que nos dé su relato, y se lo pedimos que nos relate 2 o 3 veces, porque le pedimos que se lo cuente al comisario, le pedimos que se lo cuente al fiscal, le pedimos que se lo cuente al juez, le pedimos que se lo cuente a la prensa, es decir, le pedimos su relato, le pedimos su cuerpo para que lo vea un médico forense y diga si tiene lesiones o no, le pedimos que nos abra su mente para que lo vea un psiquiatra o un psicólogo, y después que la exprimimos y le sacamos toda la información, le decimos váyase para su casa, usted no es parte. En el nuevo sistema, la víctima, si bien no tiene la posibilidad de acusar directamente, tiene un montón de derechos. Tiene derecho a estar informada, tiene derecho a proponer pruebas, tiene derecho a asistir a todas las audiencias. Si se archiva su caso, tiene derecho a pedir que tiene derecho a pedir que lo revea otro fiscal. Ajá. Y si el fiscal pide el sobreseimiento en el juicio, la víctima tiene derecho a oponerse y a pedir que lo revea otro fiscal. Es decir, esto es un avance importantísimo, porque la víctima hoy, el fiscal le archiva el expediente, y como decimos en campaña, llorar el cuartito, no hay más derecho. Bueno, en este sistema va a tener derechos. Lo segundo, y es otro plano en el cual estamos trabajando con el Ministerio del Interior fuertemente, de hecho elaboramos un proyecto de decreto que está a estudio del Poder Ejecutivo, conjuntamente entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior, porque nosotros queremos establecer un sistema nacional de víctimas, es decir, queremos establecer un sistema que aquellas personas que son víctimas de un delito, utilizar todas las herramientas del Estado y de la sociedad que hoy existen y que muchas veces no están direccionadas a atender a la víctima. Le planteo un ejemplo. En una ciudad, capaz que en Río Branco eso puede no ser tan así, pero en otra ciudad, una ciudad más grande, hay una víctima de una rapiña, sufre lesiones durante la rapiña. Va al centro de salud y en el centro de salud va a la cola por orden de llegada. Es decir, no hay un tratamiento de preferencial a una persona que de repente fue víctima de una rapiña y capaz que le toca atrás de la señora que con todo derecho fue a bajar del ómnibus, se dislocó un tobillo y está para que la atienda. De repente tenemos una persona que está en una situación de vulnerabilidad, en una situación, ni que hablar si es un psicólogo.
A la víctima de un copamiento, que le había un psicólogo dentro de 6 meses no le sirve para nada, lo tiene que ver enseguida. Tenemos que establecer un sistema nacional de víctimas que establezca un criterio de prioridades para que estas personas puedan ser atendidas y se les dé la prioridad necesaria. Y tenemos que entender que esas personas son los grandes olvidados de la sociedad y son los grandes olvidados del sistema. ¿Y sabe qué pasa? Y acá le puedo decir que hablo con conocimiento de causa. Los que hemos sido víctimas de delitos graves, lo que pasa es que eso se va generando un dolor individual impresionante. Y esos dolores individuales se van sumando. Y va generando un dolor social que genera bronca, que genera indignación, que genera protesta, y que si no lo atendemos, si no lo escuchamos, si no estamos con ellos, eso se termina transformando en un caldo de cultivo fértil para la demagogia punitiva. Y decir que todo se resuelve con aumento de pena, con aumento de delito, y en realidad nosotros sabemos que la cosa no pasa por ahí. Lo que nosotros planteamos es que lo que ha pasado en los países donde se han hecho la reforma y los que hemos estudiado nosotros, básicamente son la provincia de Santa Fe en Argentina, la provincia de Chubut, Chile y Colombia, es que no disminuye la población carcelaria, sino que lo que cambia es la composición de la población carcelaria. Es decir, nosotros hoy en el Uruguay tenemos un 70% de la población carcelaria que no tiene sentencia. Solamente el 30% tiene sentencia de condena ejecutoriada. Y entonces esos números son absolutamente insostenibles a nivel internacional. Entonces, lo que pasó en esos países es que la situación se revirtió, pasamos a tener un 70% de condenados y un 30% de procesados. Esos serían números más o menos razonables a los cuales deberíamos aspirar. Otro problema que tenemos en Uruguay, además el 40% de los presos son primarios. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que empezar a mirar, porque seguramente estemos mandando a la cárcel a alguno que lo estamos mandando, más que para recuperarlo, lo estamos mandando a la Universidad del Delito. Entonces ahí hay una cuestión que tenemos que trabajar. Pero sobre lo que usted me pregunta, ¿va a haber prisión preventiva? Va a haber prisión preventiva. Los delitos graves se van a disponer con prisión preventiva y quédese tranquila que eso va a ser así, porque los delitos graves se castigan con penas altas y si se castigan con penas altas se puede presumir el riesgo de fuga. Pero la prisión preventiva va a estar reducida a esos casos. ¿Libertad condicional? La libertad condicional se eliminó para el sistema nuevo, pero se parte de la base de un principio básico. Si usted está en libertad durante el juicio, después le dictan la sentencia y sigue en libertad, hay impunidad total. Lo que se pretende es que no haya impunidad. Porque lo que pasa hoy, y que muchas veces no le decimos a esa vecina que usted me preguntaba hace un ratito, es que el individuo a veces lo procesamos con prisión. Está una semana, 15 días, un mes preso, lo largamos y después le sale una sentencia de condena que lo condena a 20 meses de prisión y no va preso. Eso no se lo decimos al ciudadano, porque ponemos el eje siempre en la prisión preventiva, es decir, si va preso en las primeras 24 o 48 horas, y después no olvidamos. Entonces el sistema es perverso, el actual, en este sentido, porque sí, perfecto, lo procesaron con prisión y la gente está solucionado el problema, resulta que al mes sale. Yo lo que creo es en la responsabilidad que tengo y que tenemos los fiscales como servidores públicos de dar la cara y de responder ante la sociedad por el cumplimiento de nuestra función. Y tenemos que trabajar para ser más eficientes y más efectivos, y en eso tenemos que trabajar con la Policía Nacional, con toda la fuerza de seguridad que cumplen funciones, para ser más eficaces en nuestro trabajo. Una sociedad que hace justicia es aquella sociedad que condena al culpable y absuelve al inocente, porque es tan injusto dejar absolver al culpable como condenar a un inocente.